Muy buenas noches a todos y a todas. Algo importante es iniciar con algo que tal vez al principio de nuestro estudio no estaba tan claro y es la unión hipostática. Término griego, ¿verdad? Es un término técnico, teológico. ¿Por qué es que hablamos en esta forma y por qué es que yo les doy a ustedes estos términos? Como ustedes, la mayoría son maestros, hay algunos que son pastores, etcétera. Ustedes quieren profundizar más y en el libro de teología va a aparecer apartados como la unión hipostática, la kenosis de Cristo, y ustedes se van a quedar, bueno, ¿y qué significa eso? Entonces la idea es que ustedes puedan ver estos términos en el griego. Cuando alguien habla de unión hipostática, ustedes saben de qué está hablando. Ese es el objetivo y por eso lo hablamos. Por encima de que son doctrinas fundamentales de nosotros. El aspecto de cuál es la importancia, por ejemplo, de la unión hipostática. ¿En qué nos ayuda a nosotros entender este aspecto de la unión hipostática? Recordemos que cuando estamos hablando de unión hipostática, estamos hablando que Jesucristo es completamente Dios y completamente hombre. Eso es lo que estamos hablando. Hipostasia, recordemos, naturaleza. Entonces, cuando hablamos de la unión hipostática, la unión de las naturalezas, de las dos naturalezas en la persona de Cristo. ¿Para qué será importante el hecho de saber este aspecto de la unión hipostática? Esto nos ayuda a poder interpretar correctamente la Escritura. ¿Desde qué perspectiva? ¿Por qué Jesús, siendo Dios, le ora al Padre? Porque lo está haciendo desde su naturaleza, ¿qué? Humana. Nos ayuda a poder interpretar correctamente. Vamos a ver en Jesucristo constantemente, vamos a ver divinidad y vamos a ver humanidad. Constantemente vamos a ver eso. Entonces, según el contexto, según el pasaje, nosotros podemos mirar cuando está hablando desde una perspectiva, ¿verdad?, de su naturaleza humana o cuando está hablando de su perspectiva divina, porque no puede dejar de ser Dios. Entonces, vemos la importancia de esto para poder dar respuesta a aquellos que no se pueden explicar o pueden decir, no, Jesucristo no puede ser Dios. Como lo vimos anteriormente, por ejemplo, cuando él dice el Padre es mayor que yo. Por eso no puede ser Dios. ¿Qué miramos referente a eso? Miramos que cuando él dice el Padre es mayor que yo, dice el Padre, no dice Dios es mayor que yo. Entonces está haciendo referencia a la división de roles dentro de un solo ser que es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En los roles de Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿quién tiene el rol principal? El Padre. El Padre es el que envía, el Padre y el Hijo envían al Espíritu Santo. Miramos roles y hablamos acerca de que los roles no nos hablan de esencia o naturaleza, como no lo hacen cuando nosotros obedecemos a una autoridad y demás, no es más ser humano que nosotros. Entonces vemos la importancia acerca de poder entender esto. Entonces, de hijo encarnado en la tierra, que está diciendo que el Padre es mayor que él en el rol de. Entonces es muy valioso entender este aspecto para ver por qué Jesús está orando si él es Dios, porque recordemos que hizo él, la kenosis. Kenosis es la palabra que significa que se despojó a sí mismo. Dios, nuestro único y santo Dios, es un solo ser, una sola usía en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El ser es Dios, uno. Las personas son Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dentro de la persona del Hijo tiene dos naturalezas, la divina y la humana. Esto es lo que C.S. Lewis decía, Dios no puede ser producto de mi imaginación porque yo nunca me imaginaría un Dios así. Esto va más allá de lo que nosotros podemos entender y demás, pero esto es la revelación, como Él se ha revelado, es lo que vemos en la Escritura. La autoridad es la Escritura y así es como se ha revelado. Ahora, el entender que en Jesús está la naturaleza divina y una humana nos explica los pasajes donde vemos esas cosas. Recuerdan en el nacimiento, Él es Emanuel, es Dios con nosotros. ¿Pero dónde nació? En un pesebre, que es una cueva realmente de piedra donde tenían los animales metidos. Eso es totalmente humanidad, hablando de fragilidad, hablando de todas las limitaciones que eso implicaría, nacer en esas condiciones. Pero también, ¿qué vemos? Fue anunciado por ángeles, humanidad, divinidad. Y eso lo vamos a mirar durante todos los pasajes en la Escritura. Entonces, este concepto nos ayuda a poder interpretar correctamente esos pasajes. Otro aspecto que nosotros podemos mirar es en cuanto al Antiguo y Nuevo Testamento, y es como dice en Isaías 43, voz que claman el desierto, preparar el camino ¿a quién? A Yahvé, a Jehová. En realidad Jehová no es la mejor traducción, pero es indiferente. Entendemos que ahí es el tetragramatrón. ¿Verdad? Un judío que diría, ¿verdad?, el camino a Adonai, para no pronunciar el nombre. Indiferentemente, preparar el camino a Jehová. ¿Verdad? Eso es lo que está diciendo. Enderezar, calzado en la soledad a nuestro Dios. ¿Quién es nuestro Dios? Jehová. Claros ahí, ¿verdad? No hay nada de confusión en este versículo. Y ahora vamos al Nuevo Testamento en Marcos 1:3 y que dice,
voz que clama en el desierto, preparad el camino al Señor. Curios, aquí está hablando ¿de quién? De Jesucristo, enderezad sus sendas. ¿Quién aplica este versículo? ¿Quién dice que hace esto? Juan el Bautista. Cuando a él le preguntan, tú eres el Mesías, tú eres el profeta que debemos esperar. No, ¿quién soy yo? Una voz que clama en el desierto. Preparad el camino al Señor. ¿A quién está preparando el camino? A Jesucristo. ¿Y qué decía en el Antiguo Testamento? Porque él habla de Isaías. Preparar el camino a Jehová. ¿Qué está diciendo? Que Jesucristo es Jehová. Entonces nos sigue dando evidencias acerca de la divinidad de Jesucristo. Joel 2:32. Todo aquel que invocare el nombre de ¿quién? De Jehová, de Yahvé, de Adonai, será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como lo ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. El que invocare el nombre de Jehová será salvo. Que vemos en Romanos 10:13. Todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Refiriéndose a quién? A Jesucristo. Lo que estamos mirando es que este Jehová que estamos esperando, ¿quién era? Era el Mesías, era Jesucristo, es el Hijo encarnado. Isaías 45, del 22 al 23. Mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo he jurado, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. ¿A quién va a pasar esto? Solo con Dios, porque solo hay un Dios. ¿Y qué es lo que va a pasar? Toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a jurar. Esto nos recuerda algo que nos habla acerca de Jesucristo. Filipenses 2 del 10 al 11. Para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Que estamos mirando que ante Jesucristo se va a doblar toda rodilla y va a confesar toda lengua su señorío. Entonces, ¿por qué es que estamos hablando que Jesucristo es Dios? Porque la escritura es clara. Es una tras otra evidencia que nos habla acerca de la divinidad del Hijo y la equidad con el Padre en este aspecto. Deuteronomio 32 del 3 al 4. Y el 15 dice en el versículo 4, es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad. O sea, ¿la roca quién es? El Dios de verdad, y ninguna iniquidad hay en él. ¿Cómo es la roca? Es el Dios de verdad, no hay iniquidad en él, es justo y es recto. Que dice en 1 Corintios 10:4, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. ¿Y la roca quién es? Es Cristo. Ahora, si nosotros hacemos un estudio en todo el contexto, que está claro que está mencionando, ¿verdad?, que es Cristo Jesús. Por asuntos de tiempo vamos puntuales en cuanto a lo que la referencia que da y a quién se está refiriendo, y es a Cristo Jesús. Él es la roca. Éxodo 17:2. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua que bebamos. Y Moisés dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a quién? A Jehová. En 1 Corintios 10:9. Ni tentemos al Señor, como también dice, algunos de ellos tentaron y padecieron por las serpientes. ¿Recuerdan qué es lo que sucedió? ¿Verdad? Que ellos tuvieron esta actitud con Moisés y vino una plaga de serpientes de parte del Señor y empezaron todos a morir por el veneno de las serpientes. ¿Cuál fue la solución? Hacer una serpiente de bronce, ponerla sobre un palo y levantarla. Y el que miraba a esa serpiente levantada, ellos no morían a pesar de que la serpiente los hubiera mordido. ¿Y esa serpiente quién representa? A Cristo Jesús. Entonces vemos la tipología, vemos cómo es abrumadora la evidencia que nos habla acerca de la divinidad de Jesucristo. Nosotros en la clase arañamos los puntos, pero por ejemplo, si con solo estudiar y con toda la evidencia que hay ahí acerca de lo que es propiamente el ángel de Jehová, las cristofanías, todo eso, nosotros vemos claramente que Jesucristo es Dios y lo podemos ver de una y mil formas. Isaías 6:5, entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo un hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, a Jehová de los ejércitos. Juan 12 del 37 al 41. A pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Hablando de Jesús. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. ¿Cuál gloria fue la que vio Isaías? Dice que la de Jehová de los ejércitos. Y en el Nuevo Testamento, inspirado por el Espíritu Santo, ¿qué nos dice Juan? Que la gloria que él vio, este Jehová de los ejércitos que él vio, ¿quién era? Era Cristo Jesús. Jesucristo, como hombre, él adoró al Padre.
Eso lo vemos en Juan 17 en su oración sacerdotal. Pero también Jesús, como Dios, es adorado en Mateo 2:11 y 14:33. Recibe adoración. Oró al Padre en Juan 17:1 y oró por nosotros, intercediendo por nosotros, y se le ora a Él en Hechos 7:59. Él dice que oremos en su nombre, que Él lo va a hacer. Ni siquiera dice el Padre es el que les va a contestar. No, oren al Padre en mi nombre y yo se los daré. Recordemos también que el aspecto de orar en el nombre de Dios, nombres habla de carácter. Bíblicamente lo que estamos hablando, el nombre no es como nosotros, que es que esté de moda, ese es el que le ponemos. Vamos a un pueblito en Costa Rica, sale este muchacho y ¿cómo se llama? Michael Jackson, ¿eh? Michael Jackson Moya. Hay un montón de Messi, hay, bueno, Cristiano Ronaldo, cualquier jugador famoso. No sucede en la cultura judía. El nombre es importante, habla de carácter. Por eso ellos esperaban 8 días para poner nombre a los niños. Pues cuando ellos iban al templo, iban a circuncidar y todos los 8 días le daban nombre porque miraban en el niño una característica que lo distinguía. A veces era física, a veces le ponían el pelirrojo en Saúl. Inclusive Dios le decía qué nombre le iban a poner. Y hablaba acerca de una misión, hablaba de su carácter, etc. Y todo lo que hemos tenido hijos, podemos mirar que no hay que esperar mucho para ver el carácter del bebé. La puede tener 2 días y usted dice, wow, lo que me va a tocar, porque si no le dan la comida a tiempo, y con 2 días de nacido podemos ver cosas así. Pero bueno, el punto es que una forma de conocer a Dios es a través de sus nombres. Dios en su nombre nos está revelando quién es Él en su naturaleza. Es algo maravilloso poder ver los nombres de Dios y nos hace acercarnos a Él en diferentes formas. Por ejemplo, para mi esposa y para mí, algo que nos identifica con Dios y es el Dios de los imposibles, porque hay un montón de cosas imposibles y Él ahí presente. Como con cualquiera de nosotros, ¿verdad? A veces nos damos nombres de cariño con nuestro esposo, con nuestra esposa, tenemos nombres o con nuestros hijos. Dios se revela a nosotros como el Roy, el que me ve. ¿Qué significa el que me ve? Aquel que me cuida, aquel que está pendiente de nosotros. ¿No es maravilloso que sea un Dios que está pendiente de nosotros? Es increíble. Entonces cada uno de sus nombres nos revela características, que es un Dios justo, que es un Dios verdadero, que es un Dios temible, que es un Dios poderoso, que es un Dios cercano. Entonces al estudiar los nombres de Dios, eso también nos ayuda a nosotros a mirarlo, es revelaciones de quién es Él. Y eso es una forma hermosa de poder ir a la Biblia y mirar a Dios y enamorarse más de quien es Él. Es como cuando dice, cuando oremos, oremos en el nombre de Jesús. ¿Qué significa orar en el nombre de Jesús? Orar en el nombre de Jesús no es como cuando vemos un vampiro y le sacan una cruz, vean las películas. Pedimos lo que sea y al final, en el nombre de Jesús, y ya, listo. Con eso, listo, arreglamos la oración. No. Orar en el nombre de Jesús significa orar en su nombre, en su carácter, como lo haría Él, en representación de sus valores. Eso es lo que está hablando. Más que decir al final, en el nombre de Jesús, es, bueno, ¿cómo oraría Jesús en esta situación? Que sea endosado, que sea representado su nombre en la forma en que presentamos nuestras peticiones delante de Dios. Es más por ahí. Es como aquel que cree que, por ejemplo, ¿cómo venció Jesús la tentación? No es un aspecto de conocer la Biblia o repetir un versículo. No es que cuando Satanás oyó el versículo hizo, ¡guau! No diga eso porque es palabra de Dios. No, ¿cómo tentó Satanás a Jesús? No fue usando la palabra, fue usando la palabra porque Satanás la conoce. Es más, si Jesús hubiera dicho mal un versículo, Satanás lo hubiera corregido. No, eso no es lo que dice, es una mala interpretación. Jesús le hubiera dicho, ¿qué versión está usando? Él se la sabe. Entonces, a él no le afecta desde esa perspectiva. ¿Quién es afectado con la palabra de Dios? Yo soy afectado con la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Jesús cuando está citando la palabra? Es en autoridad. Me habla a mí de mi identidad y me define a mí como hijo de Dios, es Él. Y en su palabra me dice qué debo hacer, quién está conmigo, qué es lo que Él pide de mí. Entonces, cuando Jesús, en medio del hambre, después de estos 40 días y demás, Satanás le dice que convierta, ¿verdad? Si eres el Hijo de Dios o como eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. ¿Qué es lo que repite Jesús? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿En qué estaba Jesús enfocándose? En decirle a su propia alma, en medio de su hambre, en su debilidad. ¿Por qué? Como humano, naturaleza humana, débil, con hambre y demás. No es que no tenía hambre, claro, pero él mismo se está autoalimentándose con la palabra de Dios y decir, no, de toda palabra que sale de la boca de Dios, él mismo se está ministrando. Es para nosotros la palabra de Dios.
Entonces, en una dificultad, en una circunstancia difícil, en momentos así, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Recordar la palabra, pero es para nosotros mantenernos firmes. ¿Por qué? Porque creemos firmemente en la palabra de Dios y eso nos fortalece. No es repetirla, no es saberla, porque no afecta nada el saberla o no. Satanás se la sabe de memoria y no la afecta en lo más mínimo. Pero es nosotros para aplicarla. Algo maravilloso que a mí me gusta con las clases es poder decir las cosas cara a cara, directo, usar la palabra directo. ¿Por qué? Porque en estos momentos tal vez ustedes no están enfrentando una circunstancia tan difícil como en cierto momento va a suceder, ¿verdad? En nuestras vidas, como pasa. Pero Dios me prepara a mí, me preparó antes que partiera mi mamá. Me habla acerca de que, por ejemplo, en la Biblia, entonces, ¿qué digo yo en la clase? Bueno, ¿has visto donde en la Biblia, verdad, diga, venga Cristo y las personas que usted ama no van a morir? No existe. Entonces no le eche la culpa a Dios desde la perspectiva de que Él haya dicho, no va a morir nadie porque usted es cristiano y no pasa. Por supuesto, Él es soberano y tiene planes y propósitos, pero Él nunca me ha prometido a mí que no va a suceder eso. Tampoco me ha prometido que voy a tener casa propia por eso. Tampoco me ha prometido que voy a tener carro del año. Tampoco me ha prometido, etcétera, 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 etcétera. No ha prometido esas cosas. Entonces, ¿por qué yo creo que es así? Eso no es Dios. Entonces no tengo por qué reclamarle a Dios. Es como que, ¿verdad? Yo le dijera, Keren, ¿por qué no me ha dado los 10,000 colones? Y ya va a decir, güey, ¿qué le pasa? Yo nunca le prometí 10,000 colones. Y que yo me enoje con ella porque no me ha dado ese dinero. Si no, nunca me lo prometió, ¿de qué está hablando, Víctor? Si nosotros estamos nutridos con la palabra, es diferente porque no estamos teniendo esas falsas expectativas. Y eso es lo primero que Jesús hacía con sus discípulos. Les decía claramente de qué se trataban las cosas. Jesús, como hombre, vemos que adora al Padre, como Dios es adorado. Como hombre, oró al Padre, como Dios se le adora. Fue tentado a pecar, nunca pecó, pero más que todo nació en una forma diferente, sin una naturaleza pecaminosa, que hemos hablado claramente que no implicaba que no podía pecar, como Adán y Eva no tenían naturaleza pecaminosa y sí pecaron. Entonces la tentación fue real. Creció en sabiduría como hombre, pero era omnisciente como Dios, todo lo sabe, todo lo conoce. Tiene un cuerpo de carne y hueso y ahora es un cuerpo glorificado. Algo maravilloso en esto es que el cuerpo glorificado de Jesucristo, nosotros vamos a tener un cuerpo así. Él nos está modelando de qué se trata y cómo va a ser nuestro cuerpo. Y ahora lo que podemos hacer es que podíamos mirar que Jesús se podía teletransportar o aparecer, ¿verdad? En cualquier lugar. Estaba todo cerrado, no había que abrir la puerta ni nada de eso. Pero él entraba, pero algo que a mí me fascina es que Jesús podía comer, ¿verdad? Entonces con mi cuerpo glorificado va a poder comer, ¿verdad? Y alguien dijo que no hay problema de calorías, no hay problema de nada de eso. Amén, no hay problema de dieta, de nada. Nada, entonces maravilloso, ¿eh? Entonces, y no solo eso, es que a veces nosotros cuando hablamos acerca de las cosas que vienen, cuando uno ve, ¿verdad?, la descripción del cielo y demás, habla de cosas físicas. Habla de banquete, habla de boda, habla de tomar la cena del Señor con Él, etcétera. Y cuando hablamos de eso, Cristo adquiere este cuerpo, pero en Él habitaba la plenitud de la deidad. Jesús se puso como un velo. Eso es lo que hablamos de kenosis. No es que dejó de ser Dios, sino que se cubrió. Eso es como recuerdan las historias del rey que se viste por diosero. ¿Qué pasa cuando el rey, verdad, se viste por diosero? No es reconocido por la gente, pero deja de ser rey por eso, deja de tener autoridad por eso, no, simplemente tiene este traje que le impide a la gente ver quién es él. Bueno, eso es lo que sucede en la kenosis. No es que él deja de ser Dios, es como si, ¿verdad?, hay una luz potente y le pongo un balde encima, ¿verdad?, lo cubro, como Moisés poniéndose el velo para que no viéramos que estaba, ¿verdad?, resplandeciendo su rostro, producto de estar en la presencia de Dios. De esa misma forma, el cuerpo en Cristo Jesús lo que hizo fue cubrir su divinidad. Nosotros también miramos un poquito de levantar ese velo en la transfiguración. Cuando ellos estuvieron ahí, se quedaron anonadados de ver a Jesucristo en una porción de su gloria, ¿verdad?, porque no podían verlo en su totalidad tampoco. Entonces, miramos todas esas cosas en Jesucristo, como Dios y como hombre. Por el oficio, dice divino, que las escrituras le asignan a Cristo Jesús. Por eso vemos divinidad en Jesucristo. ¿Cuál es el oficio de Jesucristo? ¿Qué es lo que él hace? Es creador del universo. Junto con el Padre y el Espíritu Santo está involucrado en la creación del universo. En la clase que hablamos acerca de eso, ahí tienen los versículos donde nos vemos a los tres activos en la creación. Él es creador del universo. Nada creado es creador, ¿verdad? Ningún ángel, ¿verdad? Nunca vamos a ver eso en la escritura. Por allá puede haber algún libro que diga que sí, ¿va?
pero en la Biblia no, y esa es nuestra regla, nuestra autoridad. Preservador de todas las cosas en él subsisten. Perdonador de pecados, solo Dios perdona pecados. Jesús podía perdonar pecados y lo hace, gloria a Dios por eso. Quien imparte la inmortalidad y la resurrección y la vida, ¿verdad? Dice que yo los voy a resucitar en el día postrero, que él es el que imparte esto. Juez de vivos y muertos, a él se le ha dado todo el juicio. Dador de vida eterna, para que vengan a mí y yo les dé vida eterna. Todos estos oficios son oficios divinos, no son, ¿verdad?, oficios de ángeles, no son oficios de nadie creado, sino de el único y santo Dios, de Jesucristo. En el caso del nacimiento virginal, esto es lo que quiero aclararles un poquito porque no toqué el tema, nada más tienen la información, pero podría ser confuso el aspecto del uso de la palabra para virgen. La palabra en el hebreo que se usa para virgen es la palabra alma, esa es la palabra que aparece propiamente en los textos masoréticos. En el siglo XVIII, Yesenios habla que la palabra ahí no debería ser alma, sino que debería ser betulá. Que betulá sí significa virgen, en cambio alma significa doncella. Vamos a mirar que las 7 veces que aparece en la Biblia la palabra alma solo aparece 7 veces, betulá aparece muchas veces, pero alma solo aparece 7 veces. Siempre es en referencia a una virgen. En ocasiones es traducida como doncella, pero vamos a ver qué implica que esa doncella era virgen. Por el uso de la palabra como tal ya tiene esa implicación. Betulá muchas veces se aclara. Dice una virgen que no había tenido relaciones. Entonces era más como que betulá habla de la capacidad de procrear, casi como que betulá más bien estaba hablando de alguien que no tuvo hijos, no tanto que era virgen en el uso de las palabras. Ahora, esto es simplemente porque hay personas que a partir del siglo XVIII, ¿verdad? A partir de lo que dijo Yesenio, ellos no creen en los milagros y por lo tanto ellos buscan, ¿verdad?, cualquier versión que diluya cualquier cosa que sea milagrosa. El nacimiento virginal es un milagro, claramente. Entonces, por lo tanto, como ellos no creen en eso, ¿qué es lo que dicen? Como Yesenio, que era un experto en el hebreo, él dice que la palabra ahí era mujer joven, entonces dice, mujer joven concebirá y dará a luz un hijo y su nombre, ¿verdad?, será Emanuel. Eso es lo que dice. Ahora, por solo el contexto es claro que la palabra ahí implica que es virgen, porque inclusive vemos en el Nuevo Testamento donde dice antes de que se juntase con José, está hablando antes de que tuviera relaciones, o sea, María no tuvo relaciones antes de tener a Jesucristo. Por el mismo contexto es claro que está hablando de virgen, pero Yesenius mete aquí este aspecto porque no cree tampoco en los milagros. Entonces vamos a ver esto desarrollado, pero en síntesis eso es lo que vamos a estar mirando y analizando. La importancia de la señal. Isaías 7:14, la señal sería que de una virgen iba a nacer un niño. Ahora, eso es una señal, por supuesto. Mateo 1:23, y aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ahora, si entendemos que es Dios con nosotros, alguien podría decir, qué extraño, que va a ser algo diferente, sabiendo la naturaleza del hijo que es divina. Entendemos que va a tener, ¿verdad?, un nacimiento diferente en ese aspecto. ¿Y la diferencia cuál fue? Que no hubo una participación de un hombre, sino que fue el Espíritu Santo el que fecundó el óvulo de María. Isaías 7:14, aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Allí el Señor estaba prometiendo que el Mesías nacería de una virgen. Esta es una de esas áreas donde me desagrada la versión revisada de la Biblia. Y a veces vemos, vamos a mirar también en la gramática que si uno trata de actualizar el lenguaje puede perder doctrina a veces. Por eso que muchas personas que nos dedicamos a estudiar la palabra no nos gustan tanto versiones populares. Nos gusta, ¿desde qué perspectiva? A veces aclaran, pero no como la fuente de autoridad para la enseñanza. ¿Por qué? Porque a veces se pierde. No es lo mismo decir temor que miedo, aunque ya no se use la palabra temor, digamos. Entonces, en cosas de ese tipo hay que tener cuidado. Y cuando quieres enseñar lo más propio, es importante ir a la letra pequeña. Dice, porque cuando usted va a la profecía de Isaías, donde se profetiza en el contexto, el Señor le dice al rey Acaz, pide señal que yo te daré. Acaz le dijo, no te pediré señal. Y el Señor le dice, no, va a tener una señal. El profeta le dijo, he aquí,
la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que interpretado es Dios con nosotros, que significa Dios con nosotros. Allí el Señor estaba prometiendo que el Mesías nacería de una virgen. Sin embargo, hay un erudito reconocido por estas autoridades bíblicas, aquellos que se han colocado como tales, que son más como los fariseos. ¿Quiénes eran las autoridades respetadas en cuanto a la escritura e interpretación? Los fariseos. ¿Quiénes no reconocieron al Mesías? Los que más sabían, los que deberían identificarlo. Jesús les dijo, si ustedes estudian las escrituras van a saber que yo soy el Mesías, que yo cumplo eso, como se lo dijo a Juan cuando él está en su temor, en medio de sus cosas y manda a ver si Jesús eres tú, el Mesías, aunque ya Dios se lo había reafirmado, él pide eso. ¿Qué hace Jesús? Le dice a ellos que miren qué es lo que estaba haciendo, vaya díganle qué estoy haciendo. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Sanando enfermos, echando fuera demonios, todo lo que la profecía decía que el Mesías iba a cumplir. Juan el Bautista conoce la escritura y dice, wow, él está cumpliendo el llamado. Él no le dijo, sí, yo soy, dígame que sí. No, él simplemente está haciendo el oficio del Mesías, estaba cumpliendo las profecías. Pero los fariseos, que eran los eruditos del momento, ellos no vieron al Mesías, fueron ciegos en ese aspecto. Algunos, hubo otros que sí. Entonces, esta autoridad de ellos, ¿quién se la está dando? Ellos mismos. Bueno, eso es lo que siempre ha sucedido. El hombre quiere exaltarse a sí mismo y nosotros tenemos que ver que no caer en ese departamento. Como hombres podemos caer en eso en cualquier momento. Se establecían a sí mismos como las autoridades bíblicas. Nadie podía interpretar ni entender las escrituras sino los escribas y ellos. Eso es lo que ellos querían, el monopolio. Esto sucede también dentro de la historia de la Iglesia Católica cuando no querían enseñar en una lengua que todos entendiéramos, en castellano. Todo era en latín. Nadie entendía. Entonces, para yo saber qué Dios quería conmigo, ¿qué tenía que hacer? Depender de un hombre, que ellos fueran los intermediarios y demás, porque no se podía. Bueno, eso es lo que está sucediendo. Hoy en día hay un seminario acá, por cierto, en California. Esto es una organización donde ellos deciden por votación, dicen qué dijo Jesús y qué no. Entonces ellos analizan todos los pasajes y ellos dicen, ok, ¿saben qué? Esto no lo dijo Jesús. Eso, de verdad, deberíamos quitarlo. Esto sí lo dijo Jesús, eso está bien. Esto tal vez lo dijo Jesús, ¿verdad? Depende de la votación. O sea, entonces andan recortando la Biblia, hacen su propia Biblia. Eso existe. Ellos se dan esa autoridad. Eso no es nuevo. Dice Jesús tuvo mucho que decir sobre ellos. Así que tenemos a los escribas y fariseos modernos que se sientan con sus pequeños círculos intelectuales mirándonos con superioridad a todos nosotros. Uno de ellos era Yesenios, quien ha escrito este diccionario léxico en hebreo y caldeo del Antiguo Testamento, que nos da la interpretación, qué es lo que significa cada palabra. Yesenios tradujo la palabra alma como mujer joven, no como virgen, sino como mujer joven. Así que estos traductores, por supuesto, queriendo aguar las cosas, ¿por qué? Porque no creen en los milagros, ya tienen una idea prefijada. Entonces andan buscando cómo sostener su visión, su posición. Recogen de Yesenios mujer joven y lo traducen. He aquí, una joven concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Eso es lo que hacen. Yesenio, él nace en el 1786 y muere en el 1842. Entonces veamos lo tardío que estamos hablando. O sea, por 1700 años la palabra, ¿cómo se traduce? Como virgen. Por más de 1800 años es como se traduce. Y Yesenio. Pero él luego, ¿verdad? En esta fecha, él dice que no, que ahí lo mejor era poner mujer joven en lugar de virgen. Ahora, las palabras cambian de tiempo con tiempo. Por supuesto, si yo encuentro, ¿verdad?, un escrito de hace 200 años acá en Estados Unidos donde dice el hijo del pastor era gay, hoy que yo entendería que es homosexual o no. Sí, ¿verdad? Eso es lo que entendemos, ¿verdad? Gay significaría que es homosexual. Hace 200 años la palabra gay no significaba eso, sino se diría happy, que era alegre, que era jovial. Más bien era una cualidad, era gozoso, una cualidad positiva. Pero si yo lo leo en mi contexto actual, ¿es diferente o no? Muy diferente, ¿verdad? Lo que estaríamos hablando. Por eso nosotros cuando enseñamos la Biblia queremos ir a la fuente y qué significó en ese momento. Ahora, entonces imagínense, Yesenios en el 1830 está corrigiendo una tradición de 1700 años de los mismos eruditos hebreos. La primera traducción, ¿alguien recuerda cuál es? La primera traducción de la Biblia. Septuaginta. Septuaginta, del hebreo al griego, 250 años antes de Jesucristo. Esa es la primera traducción que existe de la Biblia. Entonces, de la Septuaginta, los eruditos que fueron a Alejandría y empezaron este trabajo, 70, por eso se llama la Septuaginta. Al parecer el número es 72, ¿verdad? Porque eran 12 de cada tribu y se redondeó a 70, no sabemos por qué, pero bueno, hacen este trabajo. 150 años antes de Jesucristo estaba completa. Todo el Antiguo Testamento estaba en griego. Interesante, porque luego el Nuevo Testamento, ¿en qué fue escrito? En griego. Entonces tenemos toda la Biblia completa.
Entonces, los escritores del Nuevo Testamento, los discípulos de Jesucristo, citaban la Septuaginta. Ahora, ¿cómo traduce la Septuaginta los judíos eruditos la palabra alma? Nadie tiene más autoridad que ellos, son hebreos. Y en ese momento, es como hoy en día que yo voy a traducir algo y yo sé qué está significando esa palabra. Entonces, ellos traducen la palabra alma como partenos. Partenos en griego significa virgen. Los eruditos de su momento, del momento cuando se escriben, traducen la palabra de Isaías 7:14 como virgen, como partenos. Para mí tienen total autoridad, pero si yo tengo algo en mente y quiero justificar algo, entonces, bueno, hubo alguien que lo dijo. Entonces, ¿qué es la polémica detrás de esa palabra para que sepan en caso de que alguien toque el tema como tal? Y vamos a ver el uso de la palabra. Ahora bien, ¿qué señal sería que una mujer joven quede embarazada? Eso no es una señal, eso pasa todo el tiempo. No hay nada inusual o único en cuanto a eso. Era obvio que el Espíritu Santo pretendía que la traducción fuese virgen, pero usted sabe la razón de estos escolaicos para traducir mujer joven en lugar de virgen. Yesenius declara: yo no creo en milagros. Para que una joven virgen tener un hijo sería uno, por lo tanto lo rechazo. Es así que tradujo mujer joven en lugar de virgen. Ahora, esto es la convicción de él, ¿verdad? Él no cree en los milagros. Entonces tiene una premisa. No estamos diciendo que por eso él lo hizo, aunque aquí lo intuye, no estamos juzgando eso, sino que cuando analizamos la palabra como tal, entendemos que es muy claro, y para mí la Septuaginta me lo aclararía, ¿verdad? Dice, oye, ¿por qué partenos es virgen? No es joven, eso es lo que significa, entonces punto, ¿verdad? No hay discusión. Siempre se ha visto así, es claro de que fue perfecto en todo aspecto, porque si no, él estaría muriendo por él mismo, ¿verdad? En la cruz también. Recordamos cuando vemos en Hebreos, ¿qué es lo que dice Hebreos? Que el sacerdote, ¿cuál es la diferencia entre Jesús y los demás sacerdotes? Por eso tenemos un sumo sacerdote, ya no necesitamos sacerdotes. Uno, el que hizo ese sacrificio una vez y para siempre. Nos hizo perfectos en él una vez y para siempre. Por eso ya no ocupamos el sacerdocio. Ahora somos sacerdotes todos. Entonces luego regresaron a Babilonia. La mayoría de las personas no hablaban hebreo. Era un idioma que solo los escolaicos bíblicos de aquellos días, ¿verdad?, conocían. Entonces vemos la dependencia que había en virtud, ¿verdad?, del idioma. Es así que la gente debía depender de ellos para enseñarle las escrituras. Ya no las tenían más en su propio idioma, ya no hablaban hebreo. Los 70 eruditos, esto es para hablar un poco acerca de la Septuaginta, ya ustedes lo conocen y saben al respecto. Entonces simplemente es porque, ¿cómo traduce? Dice 200 años antes de que María, siendo virgen, tuviese al niño Jesús, estos eruditos griegos y hebreos entendieron que la profecía de Isaías, ¿verdad?, la entendieron, era en su contexto, son escribas eruditos judíos, tradujeron la palabra hebrea alma con la palabra griega que solo se usa para virgen, ¿verdad?, partenos. Acá dice partenos, y Mateo copia aquí a su griego la traducción de la Septuaginta. Entonces, ¿qué dice Mateo? Que es una virgen, no que es una joven. Entonces, toda la escritura es inspirada, cada palabra es inspirada. Vemos la importancia. Yo creo que con este estudio uno ve más y más la importancia de cada palabra, ¿no?, de lo que implica la palabra, que puede significar virgen o mujer joven, doncella. Alma, ¿verdad?, puede significar eso según el contexto. Ahora, las 7 veces que aparece, lo que implica que es virgen. Estas son las 7 veces. En Génesis 24:42, primera aparición de la palabra alma. Dice: aquí yo estoy junto a la fuente, o sea, pues que la doncella, esta es la palabra alma, pero dice doncella. Ahora, ¿qué clase de doncella se está refiriendo? A una que se está buscando para desposarse. Está hablando de Rebeca. Esto es cuando el siervo de Abraham es enviado a traer esposa para Isaac. Obviamente el contexto no va a traer, ¿verdad?, a alguien que ha tenido relaciones. Está hablando de alguien que es virgen. Se traduce doncella, pero la palabra ahí diría alma, pero está implicando que es virgen. No puede implicar otra cosa para dar en matrimonio. Eso es lo que queremos ver. El uso es para quién. ¿A quién se está refiriendo esta doncella? A una doncella que, sin aclararlo, con solo poner alma, se entiende que es virgen. Vamos a ver que Betulá tienen que aclararlo. Entonces es claro que está hablando de una virgen. Se aplica a Rebeca, futura prometida de Isaac, de la que ya se había considerado como una Betulá, como una virgen. Éxodo 2:8. Y la hija de Faraón respondió: ve entonces, y fue la doncella. Esta palabra doncella acá es la palabra alma, pero ¿a quién se está refiriendo esta doncella? A Miriam, la hermana de Moisés, que aproximadamente tenía 9 años. ¿Qué implica eso? Es virgen. La palabra es alma, pero aunque diga doncella, está implicando que eran vírgenes. Luego en el Salmo 68:25, los cantores iban delante y los músicos detrás, en medio de las doncellas con pandero.
Algo importante es que estas no son doncellas cualquiera, sino que son doncellas, son cortejanas. ¿Qué significa? Pertenecen a la corte, pertenecen al rey. Este tipo de doncella tenía que pasar la prueba, porque estas doncellas podían pasar a ser reinas o podían pasar a ser concubinas del rey. Entonces, para estar en la corte, ¿verdad?, en el reinado tenían que ser vírgenes. Proverbios 30:19, el rastro del águila en el aire, el rastro de la culebra en la peña o el rastro de la nave en medio del mar, el rastro del hombre sobre la doncella, mujer que no ha conocido varón. Son cosas que son imposibles de encontrar. Entonces, ¿cómo vas a encontrar el rastro del hombre sobre un alma, sobre alguien que es virgen? Es imposible encontrar el rastro de un hombre en un alma. Luego en Cantares 1:3 dice, más el olor de sus suaves ungüentos, tu nombre es como ungüento derramado, por eso las doncellas te aman. Doncella es el término que hace referencia a las mujeres que aún son vírgenes y que no han contraído matrimonio. Cantares 6:8, 70 son las reinas, 80 las concubinas y las doncellas sin número. ¿Qué significa doncellas? Que no son concubinas, no han tenido relaciones, ni tampoco reinas, ¿verdad? Isaías 7:14 dice, por lo tanto, el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. En todas las ocasiones que miramos, siempre alma, ¿qué es lo que está refiriéndose? A una virgen, siempre. Y con solo poner alma ya se entiende que es virgen. Y es lo que implica, ¿verdad? Una niña de 9 años, aquellas que están, ¿verdad?, separadas para el rey, pero que no son concubinas y que no son reinas. Y aquella que iba a dar luz al Señor Jesucristo. No hay ningún caso en que se pueda probar que alma designa a una mujer joven que no sea virgen, ¿verdad? En ningún caso puedes decir, no, aquí alma no se usa para virgen, porque solo estas 7 veces aparece en la Biblia, las 7 veces está refiriéndose a una virgen. El hecho de la virginidad es obvio. De hecho, en Génesis 24:43, donde alma se usa para referirse a una que estaba siendo buscada como esposa para Isaac, ¿verdad? Tenía que cumplir los requisitos como tal. Personas que se dedican al estudio de las palabras, eruditos y demás, que refuerzan la idea y dicen no puede ser de otra forma. Así que alma se usa más con el sentido de virgen que de doncella. En el uso es que le damos el significado, porque somos nosotros los que estamos traduciéndola en una u otra forma. Ahí, ¿verdad?, en el hebreo simplemente aparece alma. Ahora, las veces que aparece alma, y vimos anteriormente, es en referencia de una virgen. Más que una doncella, es que es virgen. Siempre dice con referencia a una mujer que no ha concebido, que no ha tenido hijos. La acepción primaria es virgen y no doncella. En su uso, la primera cualidad que estamos mirando, ¿cuál es? Que es virgen. El propósito de Isaías es distinguir alma de cualquier otra clase de mujer. Es como si él viniera a decir, no es una mujer mayor ni casada, sino que es un alma. El argumento de Betulá es que la palabra virgen no es válido, pues no siempre se refiere a una virgen. Ahora vamos a ver el uso, alguno de los usos de la palabra Betulá, porque sí se usa mucho. Y muchas veces está refiriéndose a una virgen, pero no siempre. Entonces más bien podría crear confusión, o se establece que es virgen, pero lo aclaran con el contexto. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, dice Joel 1:8, llora tú como Betulá, vestida de cilicio por el marido de su juventud. Esto implicaría que es virgen. Dice que el marido de su juventud. ¿Cuál es la palabra aquí? No es alma. Aquí la palabra es Betulá. Entonces ya vemos un caso donde Betulá no está necesariamente diciendo que ella no ha tenido relaciones. De hecho, dice el marido de su juventud. Ahora, entonces casi que Betulá lo que quiere decir es que no ha tenido hijos. Eso es lo que vamos a ver. Hay otras palabras para decir sirvienta, esclava, doncella. Entonces, cuando habla de doncella como alma, eso implicaba que era directamente la que era virgen. En cambio, en este caso, Sisá no está diciendo que era virgen. En Génesis 16:2 es el uso. Dijo entonces Sarai, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva y quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Entonces la palabra aquí sierva es Sisá para referirse a una doncella, a una sirvienta. Naará también quiere decir damisela, doncella. Vemos que esto es diferente. Si dice Naará, no está diciendo que es cortesana, que no pertenece a al reinado. También la misma palabra doncella, como se ha traducido alma, pero en alma requiere que está al servicio del rey, o sea, es virgen. En este caso no, es en general una doncella, una sirvienta en general, una joven, una mujer joven, se dice Naará. Y la doncella corrió e hizo saber de la casa de su madre estas cosas. Luego el término Betulá
Este término betulá enfatiza más la capacidad de procrear que la virginidad, aunque puede usarse en ambos sentidos. No es que la palabra no signifique virgen, betulá, pero vamos a ver que se tiene que fortalecer. Varios contextos verotestamentarios indican que betulá debe traducirse como doncella más a menudo que con virgen. Si Isaías hubiera empleado la palabra betulá, nos hubiera dejado en confusión. Tendría que haberlo aclarado. No hubiéramos sabido qué era exactamente lo que él tenía en mente. Más bien nos hubiera confundido el uso de la palabra betulá, aunque Yesenios diga que no es así. Había estado refiriéndose a una que era verdaderamente una virgen o a una que estaba desposada o a una que había conocido marido. Nos dejaría con todas esas incógnitas. A la luz de estas consideraciones, parece que la elección de la palabra alma fue deliberada. También la palabra betulá tiene que ser aclarada con otras palabras como varón no había conocido. Por ejemplo, en Génesis 24:16, y la doncella, vemos que acá la palabra es Nahara, era de un aspecto muy hermoso. Betulá, virgen a la que varón no había conocido. Vemos que tiene que aclarar, es interesante. Por ejemplo, en el caso de Alma solo dice que es Alma, la que estaba esperando para ser desposada. Que es Alma, aquella que tiene 9 años. Que es Alma, aquella que está para el servicio del rey o virgen directamente. Pero en este caso, Betulá tiene que aclarar, virgen a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente, llenó su cántaro y volvía. Pero ahora está usando Betulá, pero tiene que aclarar esto. Jueces 21:12, hallaron los moradores de Hades de Galaad 400 doncellas. Ahora estas doncellas no estaban al servicio del rey como cortejanas, como lo vimos con la palabra alma, con aquellas que solo decía eso implicaba que eras virgen. En este caso, vea lo que dicen, 400 betulá, es lo que diría. Betulá que no habían conocido ayuntamiento con varón. Vemos que tiene que aclararlo. Cuando usa betulá, otra vez está aclarando que no había tenido ayuntamiento con varón. Debería estar claro. Y las trajeron, dice, al campamento de Silo, que está en la tierra de Canaán. Eso es para ver el uso, es basado en el uso que nosotros vemos eso. O por su hermana virgen, Betulá, por su hermana Betulá, o sea, virgen, a él cercana, la cual no haya tenido marido. Bueno, si es Betulá es imposible que tenga marido, ¿cierto? Desde la perspectiva de Yesenios. Entonces, es simplemente para que veamos con la Biblia que el uso de la palabra alma es el que debería estar. Y ahora el contexto nos lo aclara, ¿verdad? No habría que ir tan redundante, pero esto se hace porque hay debates y hay argumentos y demás para que ustedes tengan suficiente evidencia. Deuteronomio 22:28, cuando algún hombre hallare a una joven Nahara, de la palabra para joven, virgen, o sea, betulá, que no fuere desposada, y la tomare y se acostase con ella y fuesen descubiertos. Entonces, vemos que está hablando que es betulá, pero dice que no debería estar desposada. O sea, sí es virgen, pero la que no ha sido desposada. Alma puede mantenerse por sí sola sin necesidad de tal aclaración. Es que lo que miramos en las 7 veces que aparece. Eso solo para que tengan ahí. Génesis 24:43, vuelve a repetir. He aquí, yo estoy junto a la fuente de agua, sea pues que la doncella, o sea, el alma que saliere por agua, a la cual dijere, dame de beber, te ruego un poco de agua de tu cántaro. Entonces vemos que con solo decir alma aquí está implicando que obviamente es virgen porque está buscando la esposa a su señor. Y ahora vamos a ver lo que es la regla de Granville-Sharp. Granville-Sharp, él es un reformador político inglés, él vivió en el tiempo de la esclavitud en Inglaterra, es un gran personaje de la lucha contra la esclavitud contemporáneo de William Wilberforce y Newton, el que escribió Amazing Grace, que William Wilberforce cantaba y que utilizaron. No sé si han visto la película Amazing Grace, si no se la recomiendo 100%. Y habla acerca de las luchas, ¿verdad?, por la liberación de los esclavos en Inglaterra. Granville-Sharp defendió casos legales y tuvo grandes victorias. Otra de las cosas es que él era un erudito griego. Entonces él dijo, quiero conocer las lenguas propias del Nuevo Testamento para ir a la Biblia y leer directamente en cómo se escribió el texto y de esa forma tener más evidencia para hablar acerca de defender el aspecto de la divinidad de Jesucristo, para exponerlo de primera mano, mirar la divinidad de Jesucristo. Haciendo eso, él encontró una regla y esa regla se aplica a cualquier idioma y vamos a hablar un poco acerca de eso, porque tiene mucho peso hablando acerca de la divinidad de Jesucristo. Bueno, ¿cuál es la regla de Granville-Sharp? Dice, un artículo seguido de 2 sustantivos que están conectados por K. Kai es I, para nosotros sería I. Kai es en griego. Dice, siempre se refiere al mismo sujeto. ¿Qué es lo que nos está hablando acá? Tiene que cumplir estas funciones, ¿verdad? Esos 2 sustantivos. Tenemos un artículo, 2 sustantivos,
unidos por la I, pero estos dos sustantivos tienen que ser personales, no pueden ser impersonales. Esos sustantivos tienen que ser en forma singular, no pueden ser plural y no pueden ser un nombre propio. Siempre que cumpla esta fórmula de un artículo, un sustantivo cae y ya no tiene el otro artículo antes del sustantivo, siempre estos dos sustantivos se refieren a la misma persona. Esa es la regla como tal. Y esa regla se cumple siempre, sin excepción. Hemos visto, ¿verdad? En gramática hay montones de reglas que siempre hay excepciones. Esta regla de Graham-Blanchard nunca se ha visto una excepción. Y vamos a ver la importancia de esta regla. En términos más simples, la regla de Graham-Blanchard dice que cuando se usan dos sustantivos comunes singulares, tienen que ser singular, porque cuando hay grupos no podrías decir, bueno, este grupo no es homogéneo al otro, etcétera. Pero implicaría esto, entonces tiene que ser en singular, entonces ahí no hay pérdida de que son el mismo sujeto. Cuando dos sustantivos comunes singulares para describir a una persona, estos dos sustantivos se unen por una conjunción adjetiva, o sea, por la I, cae en el griego y el artículo definido precede al primer sustantivo, pero no al segundo, solo aparece el primero y no al segundo. Ahorita con un ejemplo va a quedar más claro. Entonces, ambos sustantivos se refieren a la misma persona siempre. Este es el principio de semántica y es válido para todos los idiomas. Por ejemplo, consideremos esta frase. Nos reunimos con el propietario y curador del museo, el señor Holton. Ahora, el propietario del museo y el curador del museo son el señor Holton. ¿Qué pensarían? Nos reunimos con el propietario y el curador del museo, el señor Holton. ¿Se referirán a la misma persona? Sí. ¿Seguro? Creo que sí, el curador del... Leámoslo despacio. Nos reunimos con el propietario y el curador del museo, el señor Holton. Bueno, no es examen de español, ¿verdad? Pero realmente no implicaría que es el mismo. El señor Holton es el curador del museo. Eso está claro. Pero será el propietario. Es que dice, nos reunimos con el propietario y el curador del museo. Esta no es la regla de Graham-Blanchard, porque ahí no está diciendo que los dos son el mismo. La regla no podría venir un él aquí, ese es el punto. Solo en el primero tiene que haber un artículo, no en el segundo. Y ahí el señor Holton sí sería, dice. En la oración anterior, el artículo definido se usa dos veces, tanto antes de propietario como el curador. El curador es obviamente el señor Holton, pero el propietario podría ser una persona diferente. Nos reunimos con una o dos personas. El señor Holton es el propietario del museo y el curador. Esas serían las preguntas. Ahí gramaticalmente no podríamos decir, no, aquí está diciendo que estos dos son el mismo. La construcción gramatical deja la pregunta abierta. Sin embargo, la siguiente frase elimina la ambigüedad. Ahora veamos esto. Nos reunimos con el propietario y curador del museo, el señor Holton. Esta es la regla de Graham-Blanchard. Ya no aparece este artículo acá y están unidos por I. ¿Quién es el propietario y el curador del museo? El señor Holton. Es la misma persona. Siempre. Esta es la regla de Graham-Blanchard. Él descubrió esto. Ahora, ¿cuál es el valor de esto? Bueno, apliquémoslo al Nuevo Testamento. En el segundo ejemplo, el artículo definido solo se usa una vez antes del primer sustantivo. Esto significa que los dos sustantivos unidos por I están en posición del nombre de la persona. En otras palabras, el señor Holton es tanto el propietario como el curador. La regla de Graham-Blanchard deja claro que nos estamos refiriendo a la misma persona. Esto se aplica siempre. En 1 Timoteo 5:22 dice, requiriendo solamente delante de Dios y de Jesucristo y de sus ángeles escogidos que guarden estas cosas sin prejuicio, no haciendo nada con parcialidad. Acá será que Dios y Cristo son los mismos. Se aplica aquí la regla. Requiero solamente que delante de Dios y de Cristo Jesús y de sus ángeles escogidos que guarden estas cosas sin prejuicio. Estaremos hablando de que Dios y Cristo son los mismos. Dos personas diferentes. Dos personas diferentes, excelente. Ahora, esto sucede en español porque vemos que dice de Dios y de de, cambia el asunto, excelente. Ahora, en griego es diferente. Ho es como decir de, Hoteus, kai, Christus, Jesús. Vemos qué pasa en el griego. En el griego dice de Dios y Cristo Jesús. Ahora, aquí se aplicará la regla de Graham-Blanchard. Vemos que ya no está el de yendo a la raíz como se escribió. Aquí incumple otra regla, y porque somos honestos, porque en la teología de Pablo, cuando dice Cristo Jesús, se refiere como al nombre. Cristo Jesús, como decir nosotros Jesucristo.
es un nombre personal, no es un sustantivo. Podríamos pelear ahí y decir, no, es que dice el Cristo, o sea, el Mesías, y luego Jesús. Pero en la teología de Pablo, para ser honesto, siempre que dice Cristo Jesús como su nombre, Cristo Jesús, Jesucristo, diríamos nosotros en español. No cumple la regla de Graham-Richard, pero esto ya miramos importancia a veces de ir al lenguaje como tal. Ahora, vamos a ver este otro caso. ¿No es este el carpintero, hijo de María y hermano de Jacobo? Aquí se cumplirá la regla de Graham-Richard. Sí, Excelente. Muy bien, Norby. Sí, usted dice que sí. así es. ¿Quién es el carpintero? ¿El carpintero quién es? Es el hijo de María y es el hermano de Jacobo, ¿cierto? Hijo y hermano está hablando de el mismo, del carpintero. Esta es la regla de Graham-Richard. Segunda Timoteo 2:13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Wow, la regla de Graham-Richard. Nadie discute que acá la regla se aplica y es eso, ¿verdad? Que tanto el hijo de María como Adelfos, ¿verdad? Adelfos Jacobo, el hermano de Jacobo, son ¿quién? El carpintero. Nadie discute eso, esa es la regla. Acá estamos hablando de la misma regla. Y acá nos está diciendo que tanto Megalonteus, o sea, gran Dios, y Soteros, Jamón, Jesús Cristo, es el mismo. Acá es nuestro, Jamón es nuestro, Soteros es Salvador. Vemos que acá no dice Cristo Jesús. Acá en la conjunción lo que quiere decir es que tanto nuestro gran Dios como nuestro Salvador, ¿quién es? Cristo Jesús. Esa es la regla de Graham-Richard. Entonces, en este texto, gramaticalmente no pueden decir que no sea cierto que Jesús es tanto, ¿verdad? Jesucristo es tanto nuestro gran Dios como nuestro Salvador. Eso es lo que dice gramaticalmente. Este es el peso de la regla aplicada en cuanto a la divinidad. Entonces, en Timoteo 2:13, ¿qué nos dice? Que tanto nuestro gran Dios como nuestro Salvador es Jesucristo. Vemos la importancia de esto, de la regla como tal, cómo se le está diciendo a Jesucristo, gran Dios. Es nuestro gran Dios y es nuestro Salvador. Entonces tenemos un solo artículo definido, ¿verdad? ¿Cuál es? Ho y Megalonteus. Él está hablando acerca de tanto Teus como Soteros. Soteros significa Salvador. Esto es lo que significa nuestro, Jamón, nuestro Salvador, y Megalonteus, nuestro gran Dios. Y vemos, no hay otro artículo aquí. Vemos, si hubiera un artículo aquí, cambian las cosas, ¿verdad? Totalmente. Entonces, nuestro gran Dios y Salvador nuestro, Cristo Jesús. Acá Pablo nos está hablando que tanto Dios y Salvador es la misma persona. Es Cristo Jesús según la regla de Graham-Richard. En el griego original, las palabras Dios y Salvador se unen por kai. El artículo definido ho solo aparece la primera vez antes de Dios, Megalonteus, ho. De acuerdo con la regla de Graham-Richard, tanto Dios como Salvador deben referirse a la misma persona, a saber, Cristo Jesús. Y hay otro pasaje también en segunda de Pedro 1:1. Dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa. En este caso es como lo vimos anteriormente. Joteus, Jamón, o sea, nuestro Dios, y Salvador, Soteros, Jesús Cristo. Entonces, de nuevo, ¿verdad? ¿Qué vemos acá? El artículo, ho, vemos el sustantivo, acá teos, y luego kai, uno de los dos. Vemos, ¿verdad? Soteros, vemos que no hay un artículo acá. Entonces, cumple la regla de Graham-Richard. Siguiendo el gobierno de Graham-Richard, Jesucristo está claramente identificado como Dios y Salvador. Segunda Timoteo vemos que se le llama gran Dios y Salvador nuestro. Acá se le llama nuestro Dios y Salvador. Entonces se le está llamando Dios en dos pasajes claros de la Escritura. La construcción gramatical de griego deja claro que vemos el artículo definido, ¿verdad? Ho es este, sustantivo singular, teus, ¿verdad? No es plural, y luego la conjunción copulativa kai y sustantivo singular, soteros. Salvador. ¿Qué implica todo eso? Que estos dos califican a la misma persona. ¿Quién es? Jesús Cristo. ¿Alguna duda con la regla? Están súper serios. Aunque la regla aguda de Graham-Richard puede parecer arcaica, el concepto tiene un impacto importante con respecto a la traducción de la Biblia y nuestra comprensión de la naturaleza de Cristo, porque nos revela que Jesucristo es Dios. Los pasajes del Nuevo Testamento donde se aplica esta regla destacan la deidad de Jesucristo. Él es más que el Mesías, Él es Dios. Recordemos que yo trato de darles materias de, ¿verdad?, como se verían en un seminario, pero a un nivel bien práctico y demás. Ahí los pondría a uno a hacer un montón de otras cosas, pero para que tengan una noción, ¿verdad?, que nadie los sorprenda con algo así o que les quieran decir esto, lo otro. Por ejemplo, a ustedes les van a decir que gran Dios,
¿Saben cómo interpretan eso? Les parece ridículo. ¿Recuerdan cuando Tomás le dice al Señor, el Señor mío y Dios mío? ¿Saben cómo es la interpretación? Tienen que hacerla actuada. Hay algunos que la interpretan que Tomás llega y dice, ¿verdad? Señor mío, y vuelve a ver a Jesús, y Dios mío, para tratar de decir que él está refiriéndose a dos, que no le está diciendo Dios a Jesús. Bueno, con la regla de Grand Richard, nosotros podemos ver en estos pasajes donde Pablo está diciendo que él es el gran Dios y Salvador nuestro, que nuestro gran Dios y Salvador nuestro es Cristo Jesús. Eso es lo que nos dice el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. Y luego nosotros lo vemos en Pedro, que dice que él es nuestro Dios y Salvador. La evidencia está ahí, nos habla acerca de la divinidad de Jesucristo. Es ahí, ¿verdad?, donde nosotros vemos todo esto, y lo que nos clarifica la idea es el concepto de la Trinidad. Oh, wow, ya entiendo, es que es un ser en tres personas.